8 de la mañana, 56 minutos. Bueno, después de lo que hablamos de los concejales, me llueven los mensajes. Categoría 3 municipal, 11.300 pesos de bolsillo, 90.000 los concejales, no tienen cara. Si no les gusta, que se busquen otro trabajo. Por acá tengo, bueno, es que se me han mezclado tanto los mensajes. Después que charlemos con Sergio Jiménez, el titular de la bancaria, vamos a repasar. Aquí otro, dice, ningún concejal se pone de acuerdo con otro solo cuando aprueban el presupuesto y se aumentan el sueldo. Prometen en campaña y no aparecen nunca más. Sergio, ¿cómo le va? Hugo Lombardi lo saluda, buen día. ¿Cómo te va, Hugo? Gusto escucharte. Bueno, Sergio, ¿qué pasó? ¿Quiénes fueron los responsables de lo que ocurrió con el tema del cobro de jubilados el día viernes fundamentalmente? Te voy a analizar dos situaciones. La primera, el lunes de la semana pasada, el lunes en horas de la tarde, se decide en una reunión donde participó el presidente del Banco Central y gente del gobierno, la apertura de los bancos para el pago de jubilaciones y pensiones. Eso sí iba a ocurrir el viernes 3 de abril. Desde ese día, lunes por la tarde, noche o el martes, empezó, sobre todo en los medios nacionales, una información en donde los títulos eran: el viernes abren los bancos. Eso fue durante el martes, miércoles, jueves, que el viernes abrían los bancos. El tema era que no se especificaba para qué abrían los bancos. Los bancos abrían para pagar jubilaciones y pensiones que no habían podido cobrar desde que se instauró el aislamiento. Estamos hablando del viernes 20 de marzo. ¿Hasta cuándo? Hasta el mismo jueves 2, que por problemas de su tarjeta de débito, o porque la perdió, porque no la tuvo, esas personas desde el 20 de marzo al 2 de abril no habían podido ir a cobrar por ventanilla porque los bancos estaban cerrados. Entonces, teníamos una situación que los medios nacionales, por sobre todas las cosas, decían abren los bancos y no decían para qué abrían los bancos. Y los que tenían que ir a cobrar eran aquellos que no tenían su tarjeta de débito y ya tenían depositado el mensual de marzo. Esto fue lo que pasó, que mucha gente confundida por eso abren los bancos, después de 16 días volvían los bancos a abrir las puertas, pero solo se abría para pagar jubilados y pensionados del mensual marzo, que lo tenían depositado y no lo podían sacar porque no tenían su tarjeta de débito. Ese día, ahora cuando uno lo mira en perspectiva, más del 35-40% de las personas que estuvo haciendo cola no tenía que ir, porque si era un jubilado que creían que le habían anticipado las jubilaciones, no era así, porque los operativos comienzan con fecha 8-9 de abril. Si era algún plan o algo específico, el cronograma ya había sido establecido. Tuvimos clientes de distintas experiencias o anécdotas, personas que vinieron a comprar dólares, a pagar un préstamo, a retirar un resumen de crédito, un resumen de su tarjeta de crédito, distintas operaciones. Más de entre el 30, esto es lo que digo, lo expresó el presidente del Banco Credicop, Carlos Heller, que ellos tienen registrado que más del 30% de las personas que fueron a sus sucursales no tenían que ir. Y después tenemos algunos números de operaciones procesadas, y ahí vos empezás a inferir que lo que hubo fue un error en la comunicación y no una situación de no prever o no prevenir lo que iba a pasar. Ejemplo, sucursal Villanueva, del Banco de la Nación, un lugar en donde una densidad poblacional muy alta, muchos jubilados y pensionados y planes que devienen de la seguridad social. En Villanueva el viernes se pagaron 950 operaciones. Esto es lo real, esto es lo que se pagó. 950 operaciones distribuidas en 10 cajeros que había habilitado la sucursal para pagar, a razón de menos de 100 operaciones en el día.
100 operaciones en el día para un cajero de un centro de pago es un día mediano, no es un día de alto impacto. Pero afuera de la sucursal Villanueva, la cola duraba, tenía 4 cuadras. Entonces, esto es lo que nosotros, a medida que va pasando el tiempo, observamos que hubo un error en la comunicación. Los bancos se abrieron, pero no para cualquier tipo de operación, y aquel que tenía que cobrar se mezcló con aquel que claramente no tenía que hacer absolutamente nada en la cola de un banco. Sí, otro error puede que haya sido el tema de los beneficiarios de los programas de ANSES. Bueno, ese día, fíjate vos que se acreditaba la asignación, no, verá que le conozco el nombre y se me escapa. El ingreso familiar, el IFE, el ingreso familiar de emergencia, para las titulares de AUH y de asignación universal por embarazo, tenían fecha, lo iban a pagar todo en un solo día. Y ANSES reprograma, y ese día se pagaron el IFE a aquellos beneficiarios cuyos documentos terminaban en 0, 1, 2 y 3. Se prorrateó en 3 días el pago de 2.400.000 beneficios que se acreditaron, una parte el viernes 3 y la otra después se terminan acreditando con fecha lunes, por lo cual el sábado ya lo pudieron sacar y ya lo tienen en su cuenta. Entonces, aquellos jubilados y pensionados que no habían cobrado el mensual de marzo podían ir. Aquellos beneficiarios del ingreso familiar de emergencia, cuyos números terminaban en 0, 1, 2 y 3, podían ir. Los otros tenían que esperar a que comenzara el cronograma de pago del jubilado, y a las titulares de AUH o AUE esperar que le depositaban, que era el día siguiente le iban a depositar. Y tuvimos muchos de estos casos, pero muchísimo, créeme. O sea, simplemente con esto, de la cola que vos veías, sacaste el 30%, 35%, y en algunos casos fue un poco más. Pero ya la situación hubiese sido distinta. Lo que ocurre es que no se informó, y teníamos abuelos que iban porque creían que le habían anticipado la jubilación de abril, y no se había anticipado nada, solo se estaba pagando a aquellos que no habían cobrado el mensual de marzo porque no tenían su tarjeta de débito. ¿Y hoy quiénes están cobrando, Sergio? Hoy están cobrando los beneficiarios de jubilaciones y pensiones no contributivas cuyos números terminen en 6 y 7. Cuyos números de documentos terminen en 6 y 7. Mañana van a cobrar jubilaciones y pensiones no contributivas cuyos números terminen en 8 y 9, y el jueves, que va a ser un día normal para atender a jubilados y pensionados, van a cobrar los jubilados y pensionados que cobran menos de 17.859, pero cuyos números de documentos terminan en 0. En 0. Y ahí ahí empieza el operativo de pago. El lunes 13 van a cobrar los que ganan menos de 17.859, cuyos números terminan en 1. Esto va a ser el día 13, y así sucesivamente se van a ir desarrollando los pagos. ¿Estos pagos corresponden al mes de marzo y otros ya de abril? No, esto ya es abril. Todo abril. Esto ya es mensual abril. El operativo de pago de marzo terminó el 27 de marzo, aquel viernes que hubo mucha afluencia de gente en los bancos. No sé si te recordás. Sí. Lo que pasa es que el 3 fue icónico, ¿no? Pero el viernes anterior había habido una alta demanda sobre los cajeros automáticos, las sucursales estaban cerradas, y tuvimos una aglomeración de gente a primera hora, de colas de 1 hora, 2 horas, hasta 3 horas. Ese día, el 27 de marzo, se habían pagado las jubilaciones correspondientes al 27, al 28, al 29, al 30 y al 31. Se pagaron 5 días de jubilaciones el viernes 27. Y además se pagó ese complemento que se le da a las titulares de AUH de 3.000 pesos. Esa ayuda estaba depositada ese mismo viernes 27. Con lo cual tuvimos una situación
de desborde, sobre todo a primera hora, porque ante la necesidad de la gente de proveerse o de juntarse con esos, o con el sueldo, o con el complemento de las AUH, se volcaron a los bancos a primera hora, y tuvimos la foto que recordamos de ese viernes. Ese viernes, a las 6 de la tarde, los cajeros seguían dispensando dinero, pero no había la intensidad de demanda que había habido en las primeras horas de ese viernes 27. Ahora, hay que aclarar, Sergio, que toda esta gente de la cual estamos hablando que van a cobrar por caja y no por cajero son los que no tienen la tarjeta correspondiente, porque si no todo se descomprime concurriendo a los cajeros automáticos. Coincido 100% con vos, inclusive, fíjate vos que nosotros estamos tratando de informar y le decimos a los adultos mayores que no vayan a primera hora a hacer cola a las 4 o a las 5 de la mañana, porque los bancos están abiertos desde las 8 hasta las 3 de la tarde. En el día de ayer, entre la 1:30 y 3 de la tarde, la afluencia fue mínima, y tuvimos poco, como el día de hoy. Hoy hemos tenido 40, 50 jubilados esperando abrir los bancos a las 8 de la mañana. Invitarlos, después ellos por su uso y costumbre van a terminar haciendo lo que crean que es mejor, pero teniendo una franja horaria como la que se ha habilitado, o sea, no habría necesidad de ir. Hoy día estaba muy frío la mañana. Yo hice un móvil a las 7 de la mañana y había 8 o 10 grados, y a esa hora ya había algún adulto mayor haciendo cola en alguna entidad. Y después a las 3 de la tarde, entre las 2 y 1:30 y 3 de la tarde, no tenés afluencia de gente, que es un horario más cálido, ni siquiera gente hay, te podrías demorar muchísimo menos, pero bueno, esto ya es entrar en las costumbres de nuestros adultos mayores, que ellos les gusta, parece ser que les gusta ir a los bancos. Así que, pero sí, coincido con vos, la posibilidad de la utilización de la tarjeta de débito, no solamente la comodidad de ir cuando vos quieras, sino también te da hasta un beneficio económico para aquellas jubilaciones menores, de la devolución del IVA si compras en un supermercado o compras a través de la red de PON. Recordar que se le devuelve el IVA de los productos que compran, y hasta 4.600 pesos te devuelven hasta 750, ¿no? Entonces es hasta un beneficio. Poquito, pero beneficio al fin. Estamos hablando de jubilaciones de 17.000 pesos, ¿no? Que te devuelvan 750 es una ayuda. Pero bueno, independientemente de esto, la cuestión de fondo, si podés evitar el cajero humano, tenés la alternativa de los cajeros automáticos, que gracias a Dios y al trabajo de los compañeros y a la provisión de billetes de 1.000 pesos, los cajeros están trabajando y no hemos tenido mayores quejas sobre la oferta de los cajeros automáticos. Bueno, confirmado entonces, mañana abren los bancos de manera normal y a partir del lunes, ya lo anunció el presidente, vuelven a abrir las puertas porque están dentro de los grupos o de los rubros exceptuados de la cuarentena. Sí, en realidad ahí también se da una confusión y te agradezco la posibilidad que me das de explicarlo. La actividad financiera estuvo dentro de las actividades esenciales. Estuvo, pero no desde ahora, estuvo desde el 20 de marzo. Recordar que en aquel decreto, el 297, en el artículo 6, en el inciso 24, ahí hablaba de las tareas que se le encomendaba al banco, que encomendaba el Banco Central a los distintos bancos. Arrancamos con aquella de recargar cajeros automáticos, transporte de caudales y tener activo todo el sistema electrónico de los bancos para que se pudiera operar en forma remota. A la salida del fin de semana largo del 23 y 24 los bancos comenzaron y los trabajadores bancarios comenzamos a recibir los depósitos en forma presencial de aquellas empresas esenciales, inclusive comenzó a recibir los cheques
y comenzó la cámara compensadora que había sido, que no operaba desde el viernes 20. Y después, con posterioridad, el lunes de la semana pasada, nos encomendaron hacer la tarea de pagar a los jubilados y pensionados que todavía no habían podido cobrar el mensual de marzo porque no tienen su tarjeta de débito. Todas estas operaciones se hicieron en el marco de las tareas que nos encomendó el decreto, el 297, y en este caso la autoridad de aplicación, que es el Banco Central. En esto yo no quiero defender a los bancos porque realmente ningún banquero puso la cara y explicó absolutamente nada de lo que pasó el 27. Lo único que salimos a tratar de explicar lo que ocurría éramos los trabajadores bancarios, e injustamente nuestro secretario general, Sergio Palacio, recibió infinidad de críticas, pero él era el único que hablaba y él es de la cadena, el eslabón más con menos responsabilidades que tiene. Nosotros somos trabajadores del sistema, no somos los dueños de los bancos. No hubo ningún banquero que habló y dio explicaciones. No obstante, eso ya pasó. El lunes se abre la actividad bancaria, pero con muchas restricciones. Y esto está bueno que me des la posibilidad de explicarlo, porque el lunes se va a abrir, y el primer dato que te tengo que aportar es que no va a haber operaciones por ventanilla, salvo para los jubilados que tienen otro camino, otro andarivel. Los jubilados van a seguir cobrando aquellos que no tienen tarjeta de débito como lo están haciendo hasta ahora. Salvo eso. Pero las operaciones bancarias, no va a haber operaciones por ventanilla. Va a haber que pedir un turno para que... no es que la gente va a poder ir como cualquier día normal al banco. De ninguna manera. Y esto lo determinó el Banco Central. Hugo, me puede gustar más o me puede gustar menos, pero esto es lo que decidió el Banco Central. Va a haber un cronograma parecido a lo de los jubilados. El lunes solo se va a atender a los clientes cuyos números terminan en 1 o en 0, y las empresas cuyo dígito verificador del quit termine en 1 o en 0. O sea, no es que se abre la actividad para todos. Hay un condicionamiento, y además de esto, que te atiendo solo a los que terminan en 1 y en 0, tenés que venir con el turno que le tramitaste en el banco, porque el turno es la autorización que vos tenés para transitar. Entonces, no es que se abre la actividad y todo el mundo va a poder ir a hacer todas las operaciones. Pero esto no lo determinó el sindicato, esto lo determinó el Banco Central. El lunes se van a recibir a clientes que, además de haber pedido el turno, sus documentos o quit terminen en 0 y 1, y así se va a desarrollar toda la semana hasta terminar el viernes con clientes cuyos números de documento terminen en 8 o 9. Y sí es cierto, y esto para esas actividades también va a correr esta ampliación del horario de atención al público, que en nuestra provincia eso es de 8 de la mañana a 15 horas. Para esas operaciones también va a haber una jornada extensa o extendida de 7 horas de atención al público. Pero, repito, con el turno, que para ello los bancos mañana ya tienen que tener activo un mecanismo, y ahí son los bancos y no los trabajadores los que generamos o los que generan este sistema de turno, que se tramitará a partir de algún aplicativo en la página web, o algún 0800 o algún email. Pero hay que pedir un turno y además tener el número de documento que termine en 0 o en 1 para que te atiendan los trabajadores bancarios el lunes 13 de abril. Sergio, ha sido un gusto, que la pase bien, gracias. No, gracias a vos, Hugo, que tengas muy buen día. Gracias. Sergio Jiménez, titular de la bancaria en la provincia de Mendoza. 9 de la mañana, 16 minutos.